¿Qué tal? Buenas noches. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Vamos a iniciar nuestra, nuestra sesión. Esperemos un par de minutitos, por favor, y arrancamos con el tema de hoy. Gracias. Ok, bien. Una buena noche a todos nuevamente. Vamos a iniciar entonces nuestra clase. Y me acabo de acordar de algo. Permítanme un momentito, por favor. Regálenme 2 segunditos, por favor, que estoy ingresando el correo de la U.
Ok, listo, mis queridos alumnos. Iniciamos entonces. Bueno, eh, vamos a revisar el tema de las glosas que el SRI realiza o calcula a sociedades, las cuales, anticipándome un poco, guardan una relación aproximadamente 90-10 en porcentajes respecto a gastos, eh, para lo cual la Administración Tributaria tiene en cuenta mucha información y por ello yo considero oportuno volver a recordar cuáles son las circunstancias o las características para que el gasto sea deducible, porque en sociedades esa es la mayor cantidad de glosas que el SRI ejecuta o calcula, y el restante 10% o a veces 5% para temas de ingresos, que el contribuyente los ha catalogado como exentos cuando son grabados. Entonces, recordemos, queridos alumnos, cuáles son las condiciones para que el gasto sea deducible. Déjenme abrir el Excel, ¿sí? Recordemos la misma estructura que hablábamos respecto a personas naturales, obviamente para personas jurídicas, solo que el impacto que va a tener el tema de la no deducibilidad en los obligados a llevar contabilidad es muy diferente a la estructura de gasto no deducible en personas naturales. Y ya les voy a explicar. Bueno, de hecho recuerdo que la última clase más o menos lo mencionamos. Entonces recordemos primero, para que el gasto sea deducible, aquí nosotros vamos a hacer una actualización. En el artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno están las deducciones. Todo lo que no esté ahí, queridos alumnos, es gasto no deducible, así de directo, ¿no? Entonces, siempre debemos tener en consideración, en primer lugar, que todo gasto es deducible siempre y cuando me permita tres cosas: obtener un ingreso grabado, mantener un ingreso grabado o mejorar el ingreso grabado. Profesor, ¿por qué hace énfasis? Recuérdenos por qué hace énfasis en la parte de grabado, que incluso está con color rojo. Hago énfasis en este sentido porque nosotros no podemos tener doble exoneración si lo queremos ver de ese lado, ¿sí? ¿Qué pasa? Y aquí voy a abrir otra hojita. ¿Qué pasa si yo tengo un ingreso exento? Estimado Sergio, ayúdeme con un ejemplo de un ingreso exento. El decimotercero, El, decimocuarto, des- decimotercero. el 13.º sueldo. Perfecto, Sergio, muchísimas gracias. El 13.º sueldo. Nayer está por ahí. Deme un ejemplo, por favor, de ingreso exento. Nayer. Iba a decir desde el 13.º, el 14.º, vacaciones, esas cosas. ¿Algún otro que recuerde, querida Nayer? ¿Qué pasa con los intereses? Podría ser las pensiones, no sé, Perfecto. herencias, eso. Sí. Perfecto, Ah, ya, gracias. sí. Perfecto, muy bien, gracias. La señorita Kelly Pilatuña se encuentra, por favor. Deme un ejemplo de ingreso exento, estimada Kelly, por favor. Los fondos de reserva. Fondos de reserva, muchísimas gracias. Y así nosotros podemos tener, y así nosotros podemos tener infinidad, ¿verdad?, de ingresos exentos, ¿de acuerdo? Uno de esos ingresos exentos, asumamos este de aquí, uno de estos ejemplos de ingresos exentos es la enajenación de inmuebles, ¿verdad? Hasta dos en el año. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede si nuestra compañía en su momento, con nuestro gerente general, Carlos Palacios, por ejemplo, con Carlos nos reunimos, Carlos se enteró que existía una buena oferta y compramos
un terreno, ¿sí? Lo compramos en el 2022. El terreno está ahí. Estamos en 2025, ya cerrando casi 2026 y estamos pasando un pequeño problema de liquidez y decidimos vender ese terreno. ¿Qué dice la norma? Que es un ingreso exento, ¿verdad? Esa enajenación ocasional. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a recibir aquí un determinado monto de ingreso por haber vendido ese inmueble. Entonces asumamos que acá la venta del inmueble lo vendimos por $550,000. Es el valor que estaba en libros, listo, no hay ningún problema, ingreso exento, venta del inmueble. Les pregunto, queridos alumnos, ¿los inmuebles se venden solos? ¿Los inmuebles se venden solitos o hay que hacer algo al respecto? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué hay que gastar para vender un inmueble? Los escucho. Publicidad. Perfecto. Gracias, doctor. Un corredor de bienes raíces, puede ser. Por favor, corredor de bienes raíces. Aquí pagamos una comisión. Por lo general nos va a cobrar una comisión ese corredor. Ojalá que no se canse de tanto correr. Chiste poligénico. Agri. Ok, a ver, déjenme poner un poquito esto aquí a arreglar. ¿Qué otro gasto podemos tener? Mejoras del inmueble. Mejoras del inmueble. Muchísimas gracias. ¿Algún otro o ahí paramos? Metámosle otro. Lo pongo yo. Registro de documentos. Notario, municipio, registrador de la, registrador de la propiedad, etcétera. Y de hecho pongamos uno más. Pongamos uno más. Me invento. Honorarios al abogado. Perfecto. Entonces, en publicidad, nuestro querido ingeniero Justin Rodríguez es el encargado del área de marketing y él destinó un presupuesto de $25,000 para publicitar en redes sociales, en medios masivos, etcétera, etcétera. El corredor de bienes raíces, asumamos que nos cobró el 0,1%. Yo creo que va a ser muy poquita la comisión. Pues sí. Profesor, qué malo. El 1%, ya el 1%. Nos cobró $5,500 por vender ese inmueble. En las mejoras, como indicaba el doctor, asumamos que de mejoras tuvimos $2,350. Y déjenme poner el mejor de una vez todos aquí. ¿Ok? En los trámites que tuvimos que hacer en notario, hacer las nuevas escrituras, el municipio del cantón, pagar todas las tasas de habilitación, registrador de la propiedad, hacer los cambios. Asumamos que aquí gastamos unos $5,800. ¿De acuerdo? Y los honorarios del abogado, digamos que nos cobró el 5% de la venta, ¿no? Él nos ayudó a hacer todos los móviles. ¡Ay, carísimo! Más que la publicidad. Bueno, dejémoslo ahí. ¿Ok? Nos ayudó con todos los trámites, nos asesoró, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto cuánto va a totalizar nuestro total de gastos? $66,150, ¿verdad? Más allá de que no vamos a sacar una utilidad, no vamos a sacar ninguna utilidad, solamente son los gastos que estoy incurriendo para generar este ingreso exento. La norma me dice, Javier,
ten en cuenta algo de esos gastos que tú estás tomando en consideración o que estás efectuando, gastos para vender ese inmueble. ¿Qué consideración yo debo tener? La siguiente consideración, que estos gastos van a ser no deducibles. Profesor, ¿por qué no son deducibles? Si contamos para ello, contamos con las respectivas facturas, bancarizamos, eh, retuvimos cuando debemos haber hecho la retención, eh, eh, hubo esencia económica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Simple y sencillamente, recuerden la primera clase que tuvimos. En derecho público solo hacemos lo que dice la norma, ¿verdad? Y basándonos en eso, pues, el artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno es clarito y necesitamos hacer énfasis con el otro profesor en ustedes, nuestros queridos alumnos, por la sencilla razón de que esto es el punto de partida para los análisis más allá de nuestra asignatura, para los análisis que ustedes deben hacer en su vida profesional. Artículo 10. Se van a deducir todos los gastos e inversiones para obtener, mantener o mejorar ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. ¿Ok? Que no estén exentos. Esa es la definición clásica de un gasto deducible. Cualquier gasto, cualquier inversión que me permita obtener, mantener o mejorar un ingreso grabado, en resumen. ¿Ok? Un ingreso grabado. Volviendo al Excel. Entonces, si yo estoy gastando para tener un ingreso exento, por esa razón decimos que estos gastos son gastos no deducibles. No deducibles. Eso técnicamente, y lo que yo les había indicado antes de abrir el Excel, no podemos tener doble beneficio. Ustedes se imaginan que la norma nos dicen, Javier, tranquilo, dale nomás, vende ese inmueble, eso va a ser un ingreso exento. Ah, perfecto, entonces no le voy a pagar el impuesto de la renta al Estado, ¿no? Así lo haya vendido en 5 millones, nada, exento. Si tras la norma me establece que son ingresos exentos, adicionalmente voy a tener un beneficio, ¿verdad?, de $66,150 como gastos deducibles. No hay coherencia. Entonces, repito, más allá de que nuestra respuesta de mayor peso técnico es lo que dice la ley, el otro análisis que podemos hacer es que por una misma transacción no podemos tener doble beneficio. ¿Sí? Doble beneficio. Por ejemplo, lo vemos en gastos personales. O utilizo los gastos efectivamente efectuados o las canastas básicas multiplicadas por un valorcito dependiendo de mis cargas familiares. De los dos, escojo el menor. No puedo escoger los dos. No puedo sumar los dos. Vimos otro caso en personas naturales. Yo puedo llegar a los 66 años, ya soy tercera edad. Bueno, a los 65 ya soy tercera edad. Llego a los 65 años, pero también puedo tener a los 65 años un accidente, Dios no lo permita, y me tienen que amputar una pierna. Yo obviamente voy a hacer el proceso para calificarme como discapacitado. Entonces yo voy a ser, para efectos tributarios, una persona con, entre comillas, ojo, dos beneficios, tercera edad y discapacitado. Y civilmente va a ser así. Yo sí soy una persona de tercera edad y discapacitado, pero tributariamente no puedo utilizar los dos beneficios. La ley lo dice también clarito, espero que ustedes lo recuerden. El contribuyente seleccionará el que mejor le convenga. ¿De acuerdo? Entonces, entonces, mucho ojo, queridos alumnos, cuando una compañía tenga un ingreso exento. Que ojo, no es tan fuera de lo normal, ¿no? Porque regresando aquí atrásito, aquí arribita, perdón,
Ustedes dieron el ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo de personas naturales, de ingresos exentos de personas naturales. Pero para sociedades entra la enajenación de inmuebles, para sociedades entra las pólizas de acumulación por plazo mayor a 180 días, etcétera, etcétera. Hay ingresos exentos. Y puede darse que en el transcurso de mi actividad económica yo tenga un ingreso exento. Entonces lo que estamos explicando ahorita es uno de las dos consideraciones a tener cuando se mantiene o se percibe un ingreso exento, que los gastos son gastos no deducibles. Entonces, ese es el punto de partida. Si yo tengo un ingreso exento, el gasto automáticamente es un gasto no deducible. ¿Ok? Ahora sí, pongamos ejemplos de ingresos exentos en sociedades. Eh, Como dijimos, las inversiones a plazo fijo más de 180 días. Dividendos que se perciban de parte de otra sociedad, son ingresos exentos. Eh, los inmuebles, ¿sí? Eh, Puedo recibir una compensación, sí, una compensación del Estado, eso ya lo vamos a explicar, o vamos a detallar más adelante. Una compensación por indemnización de seguros, ¿verdad? ¿Qué sucede? La compañía adquiere una póliza de seguros para proteger sus activos. La compañía adquiere una póliza contra incendios para proteger la parte administrativa de la compañía. Dios no lo permita, hay algún tipo de siniestro, nosotros obviamente vamos a recurrir a la compañía de seguros para que nos indemnice, ¿verdad? Para que nos cubra parte de ese daño. Entonces, esa indemnización que me va a que con nosotros como compañía vamos a recibir, más allá de que a veces se demoran algunos meses, vamos a recibir, nosotros lo debemos catalogar contablemente como un ingreso no ordinario, ¿verdad? No operativo, perdón, no es ordinario la palabra, es no operativo, tributariamente como un ingreso exento. Aquí le podemos poner, recordemos, aquí le podemos poner un asterisco, ese asterisco que va a significar salvo el lucro cesante, ¿no? Salvo el lucro cesante. Cesante significa de cesar, de dejar de percibir. eh, y lucro, ganar, cuando nosotros, antes de eso, entre la gama de seguros que hay, de salud, contra incendio, contra robo, contra terremotos, daños a terceros en los vehículos, etcétera, etcétera, hay un tipo de seguro. Si algunos de los que están aquí, queridos alumnos, mientras me escuchan, ponen un buscador que es un lucro cesante, van a poder, van a poder, van a poder eh, compartirnos la información. Me había olvidado que no tenía el fondo de pantalla. Eh, y el lucro cesante es eso, es otro tipo de seguro. No es muy común escucharlo, pero asumamos un señor taxista con hay actividades económicas que son más riesgosas que otras, ¿no? Un señor taxista considera que su actividad es riesgosa porque todos los días tiene que salir a la calle. Quitando el tema de la inseguridad, puede haber un accidente de tránsito, puede haber un choque, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y él puede verse involucrado. ¿Y qué pasa si, producto de un choque, otra vez Dios no lo permita, queda hospitalizado por 2 meses y luego 2 meses más de reposo y recién al quinto mes sale a trabajar? ¿Qué pasa con esos 4 meses que el señor no tuvo lucro, no tuvo ingresos? Él no se preocupa porque como previsiblemente había contratado una póliza de lucro cesante, va donde el seguro,
le demuestra que estuvo inactivo por 4 meses y el seguro le entrega la cantidad que le corresponda según la liquidación. ¿Me expliqué claramente, queridos alumnos? ¿Sí? ¿Se me entendió lo que quise explicar? Sí, mister. Gracias. Ya iba a decir el silencio otorga. Gracias, Sergio. Rapidito, ¿no? ¿Qué es lucro cesante en un buscador de Internet? Lucro cesante es la ganancia o beneficio económico que una persona o empresa deja de recibir como resultado directo de un daño o incumplimiento contractual. Se trata de la pérdida de un ingreso futuro que se esperaba obtener y que en su lugar se ha frustrado. Si ven el ejemplo que ponen aquí, ¿no? Se lo juro que yo recién puse esto y yo no es que estoy paranoico ni creo en cuestiones conspirativas, pero no sé, tengo la sensación de que a veces estas maquinitas nos escuchan. Y miren el ejemplo que acabo de poner. Un ejemplo común es la pérdida de ingresos de un taxista cuyo vehículo es destruido, perdiendo las ganancias que ha obtenido durante un periodo de la actividad. Interesante, ¿ok? A veces me asusta un poco la parte tecnológica, ¿ok? Lo acabo de poner. Yo les dije, voy a revisar hace un ratito una cosa del correo. Abrí mi correo, era por una pregunta de la señorita Antonella que me había realizado. Recordé y abrí el correo. Y recencito abrí esta pestaña, créanme, queridos alumnos. Y miren, ay, repito, a veces me da un poquito de temor. Bueno, entonces, y así dicen que nosotros hacemos todo con IA. No, la inteligencia artificial, queridos alumnos, es una buena herramienta, es una muy buena herramienta en todos los ámbitos. En el educativo no puede pasar desapercibida. Lo importante es que tiene que ser un complemento, ¿no? Tiene que ser un complemento y si son herramientas que nos van a hacer más eficientes, nos van a ayudar muchísimo más en nuestras actividades, ¿por qué no utilizarla? Eso sí, utilizarla a conciencia, sabiendo que eso no es 100% verdad, como lo que se venía diciendo también en las redes o en Internet, ¿no? No todo lo que está colgado es 100% real, ¿no? Entonces hay que contrastar, hay que complementar las ideas, ¿no? Pero no, tranquilos con la inteligencia artificial. Solo que así a veces me da medio temor. Pero bueno, entonces noten que incluso una compañía puede llegar a tener un seguro por lucro cesante. Aquí lo interesante es reconocer primero, queridos alumnos, dos o tres puntitos importantes. Primero, se trata de un seguro como cualquier otro, ¿de acuerdo? Se trata de un seguro como cualquier otro. Salud contra incendio, de enfermedad, bueno, salud de vida, etcétera, etcétera. Segundo, tiene sus características particulares y tiene sus consideraciones que van a ser negociadas entre la empresa que va a vender el seguro y el cliente, ¿sí? Yo no he visto nunca un contrato de un seguro eh, de lucro cesante como para ver un poco las condiciones, eh, pero como cualquier otro contrato, pues se cumple entre las partes. Y tercero, lo que hay que reconocer, queridos alumnos, otra vez, como cualquier otro seguro, vamos a recibir una indemnización traducida en dinero. Si nuestra querida señorita Melanie, su mamita, su papito tienen un seguro de salud y, e incurren en una enfermedad, van a hacerse atender con el especialista, el doctor les va a cobrar $80 la consulta, piden factura a nombre del papito de la mamita, compran la medicina y luego de eso le tocamos la puerta al seguro y miren, oigan, tuve esta pequeña dolencia, por favor, 80-20, 70-30, nos reintegran el valor, ¿sí? En el lucro cesante es lo mismo. La única diferencia es solo para efectos tributarios, es que ese dinerito que estamos recibiendo en compensación sí va a ser un ingreso grabado.
sí va a ser un ingreso grabado. Recuerden cómo está redactada la norma. La ley se aplica tal cual como que estamos en derecho público, solo podemos hacer lo que está escrito en la norma. Más clarito no lo puede decir, y además que es un numeral bien chiquitito. Son ingresos exentos las indemnizaciones que se perciban por seguros. Entran todos, queridos alumnos, contra incendio, de salud, de vida, mortuorios, etcétera, etcétera. Hay infinidad de seguros, excepto las indemnizaciones que provengan del lucro cesante. ¿Y por qué, profesor? Porque en definitiva, ese seguro lo que me devuelve es el dinero proyectado que dejé de ganar producto de ese incidente. Entonces, para la norma tributaria es como que, ah, mira, Javier, chéverísimo, eres una persona muy conservadora, eres una persona que se cuida, etcétera, etcétera, y recibiste tu lucro cesante, muy bien. De pronto tu actividad es bien riesgosa, por eso tienes ese gasto, pero sobre esa indemnización yo no te voy a respetar la exoneración. Ese ingreso que tú vayas a percibir es ingreso grabado, es ingreso grabado. Y ahorita que me estoy acordando, ya voy a buscar para el miércoles presentarles un papel de trabajo de de la clasificación que hace rentas en los procesos de auditoría respecto a los ingresos exentos que provengan de seguros. Ya lo voy a buscar, ya lo he de encontrar y se los muestro. Entonces, lucro cesante es ingreso grabado. ¿Ok? Entonces, volviendo a nuestro Excel, a nuestros apuntes de hoy día, volviendo al Excel, ¿qué decíamos? Que nosotros como compañías vamos a tener también X número o X valores de ingresos exentos. Y nos va a dar un total, pues, ¿no? De esos ingresos exentos. Nos va a dar un total de ingresos exentos. ¿Y qué efecto tiene esos ingresos exentos en la conciliación tributaria? ¿Ok? Vamos a ir paso a paso revisando el tema de la conciliación tributaria. ¿Qué efectos va a tener? Les comparto este resumen. No sé si se los compartí. Yo creería que sí. Este extracto de la conciliación tributaria. Artículo 46 del reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno. Para establecer la base imponible, recuerden, queridos alumnos, los impuestos, el IVA, el ICE, el ISD, el impuesto vehicular, el impuesto a la renta, tiene una base imponible. Sobre ese monto calculamos el impuesto, ¿verdad? En personas naturales, esa base imponible era ingresos grabados menos gastos deducibles de manera general. Solo cambiaba para relación de dependencia, que era eh, todas las remuneraciones grabadas, excepto decimotercer y decimocuarto sueldo, menos el aporte personal al IES. Y eso era la base imponible. Entonces, en sociedades, para calcular esa base imponible, ya debemos quitarnos temporalmente ese chip de ingresos menos gastos. La base imponible va a ser un proceso y sobre esa base imponible le vamos a aplicar la tarifa del impuesto a la renta, tanto para sociedades y naturales obligadas a llevar contabilidad. Pregunta de examen: ¿la conciliación tributaria aplica solo a sociedades? ¿Verdadero o falso? Ustedes deben responder falso, porque aplica para sociedades y naturales obligadas a llevar contabilidad. Las no obligadas a llevar contabilidad, como nosotros, basta y sobra llenar la columna de ingresos grabados y la columna de gastos deducibles. No más, no más. ¿Sí? Y que de hecho ese era un punto, y ya que lo estoy topando, ya lo vamos a terminar de topar, es un punto que se diferencia muchísimo entre una natural y una sociedad. La, el abordaje de los gastos no deducibles. Regálenme unos segunditos que quiero abrir un chivito.
Ahí creo que van a ver. Sí, ¿verdad? Aquí está mi declaración del 2024. Y como ustedes se dan cuenta, columna de ingresos grabados y columna de costos y gastos deducibles. No hay más para las naturales no obligadas a llevar contabilidad. Ingresos grabados, si ustedes se dan cuenta, por las diferentes actividades económicas que yo pueda tener y gastos deducibles. Profesor, hay unas actividades que no tienen gastos deducibles, claro. Perdón, las regalías solo tienen ingresos, los rendimientos financieros solo tienen ingresos, dividendos y pare de contar, ¿no? Las otras actividades pues sí tienen gastos deducibles. Y claro, la regalía pues soy dueño, soy escritor, no sería confeccionar un libro, escribo un libro, de pronto se vuelve un bestseller, enhorabuena, gracias a Dios, y viene un tercero y me dice, Javier, quiero utilizar tu libro, hagamos una regalía, firmemos un contrato y yo te pago tanto porcentaje. Perfecto, listo. Soy derecho, perdón, tengo el uso, soy propietario de una marca. Viene la señorita Pilatuña, me dice, Javier, mi compañía quiere distribuir tus productos, hacer un distribuidor autorizado bajo el uso de tu marca, pero en el mercado argentino. Perfecto, firmemos un contrato. Usted, querida Kelly, se encarga de manufacturar, conseguir proveedores, cadena de distribución, conseguir clientes. Usted asume todos los riesgos. Yo, tranquilito, desde aquí de Ecuador, firmo el contrato y usted me paga por regalías el 5% anual de lo que usted venda. Y recibo esa renta pasiva, que por cierto se llama una renta pasiva, y listo. Todo lo demás lo hace Kelly. Obvio, no voy a tener un gasto deducible porque es una actividad que no conlleva la utilización de los factores de capital como para que tenga un gasto que yo tenga, que un gasto que yo tenga que realizar. Lo mismo los rendimientos financieros. El caballero Marlon Conde en su emprendimiento de elaboración de nanochips, ¿sí? De nano, sí, 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 buen ejemplo. Nanochip. Tiene una buena gestión del capital de trabajo. Al final del 2025 generó un superávit bastante agradable en su negocio y eso lo decide invertir, va al mercado financiero, pone su dinerito, ¿verdad?, en un rendimiento financiero y ese rendimiento financiero le va a generar ingresos. Asumamos que él es muy temeroso, así como Javier Ruiz, y él dice, no, yo quiero que el banco me pague cada mes el interés. Entonces el mes le va a decir, te voy a retener el 2%, Marlon, porque es un ingreso grabado para ti. Si lo hubieras dejado más de 180 días, esa póliza de acumulación es ingreso exento. ¿De acuerdo? En ese sentido, Marlon va a tener que pagar un impuesto a la renta, pero que lo paga por medio de la retención del banco mes a mes. Entonces, Marlon, ese ingreso lo va a declarar en el 618 los intereses anuales del banco. Profesor, ¿y por qué no tiene gasto? No tiene gasto deducible porque es una actividad en la cual Marlon no va a incurrir en ningún gasto. Hace una transferencia nada más, a lo mucho serán los centavos que le cobra la transferencia del banco y ya puso su dinero en esa póliza. Pero del resto de las actividades vamos a tener ingresos grabados y costos y gastos. ¿Qué pasa aquí con mis gastos de 10.500? Cuando yo presenté esta declaración, aquí les vuelvo a tomar la lección. Miren, yo presenté la declaración, esto es una sustitutiva, el 4 de mayo del 2025. ¿Hasta primero, cuántos años tiene rentas para revisarme esta declaración? Vamos, contestar. ¿Cuántos años tiene rentas para revisarme esta declaración? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20 años. ¿Cuántos? ¿Alguien en el chat?
Arríguense a decir algún número, por favor. 4 años, ¿no? 4. Gracias. 4 años, Mayerly, gracias. 4 años, es decir, hasta 26, un año, 27, 2, 28, 3, 29, 4. Hasta mayo del 2029 me puede revisar rentas esto de aquí. Y si me revisa y me dice, Javier, presénteme copias, los certificados, etcétera, etcétera, de sus gastos, yo le muestro y de pronto rentas me va a objetar, oye, Javier, pero tú tienes un gasto en combustibles de $4.000. Ok, sí, yo tengo un carro, yo tengo que visitar a los clientes. Hubo en el 2024, los 2 semestres, fui a dar clases presencial a la ESPOL, tuve que moverme. Ah, ok. ¿Y ese carro lo utilizaste para tus gestiones personales? Claro, sí, también es el uso de la familia. Ya entonces, Javier, no puedo utilizar esos 4.000 en facturas de combustible, porque parte de ese vehículo tú lo utilizas para tus actividades personales, no es 100% para tu actividad del negocio. Entonces, renta puede objetarme y decirme, ok, Javier, mira, te voy a hacer válido $1.500 de esos $4.000 de gastos. Entonces, mis gastos deducibles ya no van a ser 10.500, sino van a ser menos 3.000, menos $2.500. ¿Sí? Es decir, 8.500, perdón, 7.500 o 7.000, el valor que sea. 8.000, perdón, $8.000. Entonces, el impacto es directo. Me va a decir, en el casillero 632 usted declaró 10.500, le pedimos tal información, la administración le glosa $1.500 de gastos o el valor $2.000, entonces su nuevo gasto deducible de la actividad no eran 10.500, sino era 8.500. Como su gasto se reduce, ¿qué pasa con la base imponible? La base imponible se agranda y si la base imponible se hace más grande, mi liquidación del impuesto va a cambiar porque voy a pagar más impuestos. Y esa es la glosa en personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Sin embargo, sin embargo, en compañías y en obligados a llevar contabilidad, el tema de la estructura de la, pues, llamémosle estructura o de la forma en cómo va a repercutir el gasto deducible en no deducible, va a ser directamente aquí, en este pequeño casillero. En este pequeño casillero. Casillero 806. Gastos no deducibles locales. Gastos no deducibles locales. Y ahí donde, ¿y por qué llegamos a esto? Creo que si van a seguir viendo el Excel, lo que acabamos de calcular, ¿verdad? Todos estos gastos no deducibles, estos 66.150, deben estar detallados en esta parte de la conciliación. 66.150. ¿Sí? 66.150. Y yo ya, por un rubro, que en este caso fue la venta de un inmueble, los gastos son gastos no deducibles. Otro ejemplo, y volviendo al tema de la deducibilidad del gasto, nos habíamos quedado aquí. Si rentas ya me detecta de que yo tuve gastos generados, gastos deducibles y no deducibles para generar ingresos grabados. En las revisiones también me va a decir, Javier, perfecto, las otras consideraciones para que tu gasto sea deducible es que tengas un comprobante de venta válido, que por pagos superiores de esos gastos a partir de $500, obligatoriamente debes tener o haber utilizado el sistema bancario. Que hayas realizado la retención cuando te corresponda. Ahí levantamos la mano todito y le podemos decir al SRI, oiga, pero yo no soy agente de retención. Ustedes nunca me han notificado en las resoluciones como agente de retención. Sí, pero mira, has hecho pago de nómina y a tus empleados tú debes retenerle, así no seas agente de retención. Artículo 92 del reglamento de comprobantes de venta. Ay, perdón, del reglamento de la ley de régimen.
Yo les voy a subir nuevamente este archivito ya actualizado, no se preocupen. Artículo 92 del reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno. Ahí hay ciertos casos, más que nada, préstenle atención al numeral 2, que es lo que yo les estoy indicando. Hay ciertas consideraciones que a pesar de no ser agente de retención, yo debo retener. Un ejemplo de ello, pago de nómina. Si pago dividendos, si hago pagos al exterior. Ya vamos a hablar de los pagos al exterior porque, como ustedes se pueden dar cuenta, en la conciliación tenemos otro casillerito, el 807, gastos no deducibles del exterior. ¿Ok? Entonces asumamos que por acá, este, nosotros realizamos un pago de eh, $1,250 por compra de materiales de oficina. ¿Y qué pasó? No bancarizamos. Entonces ahí nosotros vamos a tener otro gasto no deducible de $1,250. ¿De acuerdo? Acá pagamos honorarios profesionales a Javier Ruiz por asesoría tributaria. ¿Cuánto le pagamos a Javier Ruiz? Vamos a decir que le pagamos $8,500. Profe, por si acaso seguimos viendo la conciliación. Ay, perdónenme. Gracias. Y yo embalado, ¿no? Yo embalado. Gracias, señorita, muy amable. A ver, deja de compartir. Ya. Lo que les decía, ¿no? Realizamos un pago de 1,250 por compra de de materia de oficina, materiales de oficina, perdón, pero lo pagamos en efectivo. No bancarizamos. La norma es clarita que si usted no ha bancarizado, esto es gasto no deducible. Entonces yo debo darle ese tratamiento. Contablemente va a estar arriba, eso nadie lo va a negar en una cuenta de cuentas por pagar, etcétera, etcétera, contra banco, etcétera, etcétera, pero tributariamente es un gasto no deducible. Solo por haber incumplido al menos uno de esas condiciones que estaban en la hoja anterior, el gasto es no deducible. Pagamos honorarios profesionales a Javier Ruiz por asesoría tributaria y no retuvimos. ¿Y por qué no retuvimos, profesor? No, es que mire, da la casualidad que, da la casualidad que la señorita Stephanie López es la representante legal y dijo a contabilidad, ¿saben qué? No lo retengan porque Javier es un gran amigo mío y no le estemos reteniendo. ¿Para qué? Déjenle nomás, paguémosle los 8,500 completos. Gasto no deducible. ¿Y por qué digo gasto no deducible? Porque es un ingreso grabado para quien lo va a recibir, en este caso Javier Ruiz, y tuvimos que haberle retenido. Como no lo retuvimos, todo se va como gasto no deducible. Y nuevamente, queridos alumnos, aquí podemos tener una serie de situaciones, de casuísticas que aplicando la normativa, tanto de la ley de régimen como el reglamento de la ley de régimen, nosotros a la interna de la compañía vamos a tener que clasificar año a año esos gastos deducibles y gastos no deducibles. ¿Sí? Entonces, todos estos valores van a estar, voy a pasar a conciliación, me avisan si lo cambiamos o no, o siguen viendo el ejercicio. Se ve el Excel, Seguimos profe. viendo el ejercicio. Ya, ok. Entonces déjenme compartir pantalla mejor para no estar cambiando cada rato. Ok, ahí están viendo.
Entonces, miren el casillero 806, se me va haciendo más grandecito. Y yo en ese casillero 600, perdón, 806, que son gastos no deducibles locales, yo voy a ir registrando, o mejor dicho, debo registrar al final del año cada gasto o la sumatoria de los gastos no deducibles, que yo debería tener a la interna de la compañía al menos un papel de trabajo donde yo vaya clasificando ese tema en particular. En las próximas semanas, cuando retomemos el tema del informe de cumplimiento tributario, veremos el anexo de gastos no deducibles. ¿Sí? Veremos el anexo de gastos no deducibles. Déjenme ver. Déjenme ver. Justo estaba viendo. Espérenme un ratito. No sé por qué no se abrió. Ok. Si por ahí ven el nombre de la compañía, ustedes como que no vieron. Por favor. Miren, estos son los papeles de trabajo que yo les hablo. ¿Sí? Los papeles de trabajo en un procedimiento de auditoría tributaria. Un procedimiento de auditoría tributaria. Y aquí está. Por ejemplo, aquí en un proceso de auditoría se deben hacer varios papeles de trabajo, como ustedes se dan cuenta, ¿no? Diferidos, no deducibles, pagos al exterior, sueldos y salarios, compras y el tema de los ingresos. Y ahorita que estamos viendo de los no deducibles, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta aquí, gasto no deducible local, el nombre y el código de cuenta contable, a qué casillero de la declaración del impuesto a la renta afecta y el por qué se considera gasto no deducible. Exceso de depreciación, provisión de gastos no respaldados en contratos. Eh, Antes de buscar aquí, mejor creemos un filtro y veamos todas las posibles consideraciones. ¿Están viendo, por favor? ¿Me confirman? Sí, profe. Ya, gracias. Provisión voluntaria para incobrables, provisión para jubilación patronal, provisión de gastos no respaldados en contratos, intereses y multas por el retraso en el pago de impuestos, exceso de depreciación de propiedades, plantas y equipo, donaciones y subvenciones y dos contribuciones únicas. Si esto es 2021, eso debieron ser las contribuciones únicas que se solicitaron en la presidencia del señor Lenín Moreno y el propio impuesto a la renta no es deducible y esas contribuciones únicas iban atadas al impuesto a la renta, por eso está como gasto no deducible. Si ustedes se dan cuenta, esta compañía en su ICT, porque esto es, si ustedes se dan cuentita aquí abajo, en el nombre de la, de la hoja, aquí el auditor lo que hizo fue copiar el anexo del ICT y lo pegó, no trabajó. Si ya está todo armadito, pues ¿para qué lo vamos a hacer, no? Claro. Lo que hay que hacer es corroborar, ¿no? Corroborar esa información. Y lo que yo les quiero mostrar es que esta compañía tiene 3, 5, entre 8, 9 razones o criterios para haber enviado como gasto no deducible todo este tipo de rubros. Intereses y multas por el retraso de pago de impuestos, tasas o contribuciones. Nos estamos atrasando continuamente en la declaración del IVA. Porque Mayerly, que es la gerente financiera, no le mete presión a la jefa de impuestos que,
que, que es la señorita Alejandra, no le mete presión y nos estamos atrasando y nos estamos atrasando y hay que pagar intereses y multas, intereses y multas, intereses y multas, y eso es gasto no deducible. Entonces la compañía al final del año va a sumar todos esos intereses y multas y va a pagarle el 25% de impuesto a la renta al Estado. ¿Estamos siendo eficientes a la interna de la compañía? No estamos siendo eficientes. Entonces hay ahí una, algo que debería realizarse es que cuando nosotros detallamos y cuantificamos todos estos gastos no deducibles que suman nada más y nada menos que 2.608.000, es decir, que esta compañía ese año 2021 solo por ineficiencias, fallas a la interna, falta de controles, tiene que pagarle $652.000 al Estado. Y después de eso, ruedan cabezas, etcétera, etcétera. Preferible prevenir, ¿verdad? De pronto, un primer año, un segundo año, ok, pero hasta que, si es que eso se sigue repitiendo, entonces algo está fallando. Entonces, yo repito otra vez, no veo, me es inconcebible que una compañía le tenga que pagar al Estado ecuatoriano solo por cuestiones de falta de control, de no revisar la norma, casi tres cuartas partes de millón de dólares por impuesto a la renta, ¿no? ¿Ok? Entonces, al punto que quería llegar es que al menos esta compañía, con todos esos conceptos, bien pueden, bien pueden generarse controles internos para evitar ese tema, ¿no? De pronto habrán en las contribuciones, no se puede salvar de ese punto. Las donaciones hasta 2024 eran no deducibles, ahora ya son deducibles las donaciones, ahí se eliminaría un poco el tema. Pero, por ejemplo, este exceso de depreciación en los porcentajes, ¿por qué tomamos en consideración un porcentaje adicional a lo que decía el reglamento, ¿no? De pronto manejarlo como una generación de impuestos por activos diferidos y cuando ya podamos reversar, ahí recuperamos un poco ese impuesto que estamos pagando en demasía. Y bueno, pues los últimos tres gastos no deducibles son las provisiones, que ustedes saben que todas las provisiones son gastos no deducibles. La única provisión que es deducible, tomen nota porque es pregunta de examen, la única provisión que es deducible es la de cuentas incobrables. Cualquier otra provisión que haga la compañía, la castigamos directamente como gasto no deducible. Entonces, esta compañía, ya les digo, 2 millones y pico de dólares al casillero 806. Veamos qué dice en pagos al exterior. Ha hecho pagos a México, mejor dicho, hizo pagos a México por $81.000. Ellos dicen que no efectuaron la retención, no hubo, consideraron el ingreso como no grabado. ¿Por qué, profesor, es no grabado? Porque con México tenemos un convenio para evitar la doble imposición cuando hay pagos al exterior. Veamos los gastos acá. También son a México. No aplicaron retenciones. Ok. Al menos parece que aquí están actuando bien o actuaron bien. Entonces no hubo aquí problemas con esos pagos al exterior. Aquí miren, si ha efectuado la retención en estos otros pagos. Todos son a México.
Ok, y como sí efectuó la retención, es gasto deducible, no hay ningún problema. Entonces, miren el cruce que hace rentas, el monto total de las transacciones, la base imponible de retenciones reportadas en el 2021 en el 103 dice que hay una pequeña diferencia de 13.300 y el auditor la considera inmaterial. Si bien es cierto, pudo haber hecho una glosa sobre estos $13.000, pero se acuerdan un poco el tema de la materialidad que se revisaban los casilleros. Listo, eso es inmaterial y no procede a ninguna glosa, ¿no? Acá no hay diferencias y no hay más diferencias. ¿Ok? Y ahí tenemos el papel de trabajo de pagos al exterior. Entonces, si vamos otra vez a conciliación tributaria, gastos no deducibles al exterior, cero, porque en estricto sentido todos los pagos que estuvieron al exterior eh, estuvieron aplicada la normativa de manera correcta. Entonces ahí la compañía pues no tiene ningún efecto contrario de pagar más impuesto a la renta al Estado. Entonces, básicamente en estos dos casilleros se condensan, se reúne la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno a nivel de gastos. Una parte van a ser de gastos locales, que probablemente va a ser la mayor parte, otra va a ser los gastos mm, no deducibles al exterior. ¿Sí? ¿Y qué dice la norma respecto a los gastos no deducibles al exterior? ¿Están viendo la ley? Sí, creo, ¿verdad? Sí, profe. Gracias. Vámonos al artículo 13 y quiero que don Sergio, el caballero Sergio, me ayude. Ay, ya me pasé. Me ayude leyendo. Artículo 13, por favor. De lectura, tenga la bondad. Artículo 13. Pagos al exterior. Son deducibles los gastos efectuados en el exterior que sean necesarios y estén relacionados con la generación de rentas grabadas, siempre y cuando se haya efectuado la retención en la fuente. Si lo pagado constituye para el beneficiario un ingreso de fuente ecuatoriana, sin perjuicio de la deducibilidad de los gastos que se mencionan a continuación, que no se encuentran sujetos a retención en la fuente, así como de aquellos casos en que dicha retención no es procedente de conformidad con lo dispuesto en convenios internacionales suscritos por Ecuador. Ya, Sí, profe. tiempo, querido Sergio, gracias. Miren que la norma tributaria es muy benévola, es muy abierta, es muy condescendiente con el contribuyente y reconoce la necesidad de darnos el beneficio de un gasto deducible cuando nosotros paguemos al exterior. Profesor, ¿y por qué razón? Porque puede ser que esa materia prima no la tengamos aquí en el Ecuador. Puede ser que ese repuesto que necesitamos para mejorar y arreglar nuestro horno incinerador no hay aquí en el Ecuador. Puede ser que el conocimiento técnico es tan especializado en nuestro sistema de producción, no lo tenemos aquí en el Ecuador y tenemos que buscar afuera, etcétera, etcétera, etcétera. La norma, miren, que es benévola porque tranquilamente la norma hubiera dicho un artículo 3, un archivo, un artículo pequeñito, no se considera ningún gasto pagado al exterior como gasto deducible. Punto. La norma pudo haber salido en ese sentido. Recuerden que quienes hacen las leyes en su momento eran los congresistas, ahora son los asambleístas. Ellos son los que redactan las leyes. Si bien es cierto, tienen cierto acompañamiento, cierta, no supervisión, ciertas recomendaciones por parte técnica. En este caso, el SRI se elabora la ley, se la envía al Ejecutivo para que el Ejecutivo la revise, la apruebe o la vete. Si la veta, que es un rechazo, la regresa a la Asamblea diciéndole, mira, no estoy de acuerdo aquí, no estoy de acuerdo acá, puedes mejorar esto, puedes eliminarlo de acá. La Asamblea vuelve a revisar, si considera que está de acuerdo con los cambios, hacen un documento a limpio ya con las consideraciones y queda expedida la ley. Y lo envían al registro oficial para que se publique. Y una vez publicado en el registro oficial, que entre paréntesis es otra institución del Estado, es como el periódico, es como la entidad de la publicidad del Estado, lo publica y todos quedamos, en teoría, a nivel jurídico,
todos quedamos, se da por entendido que todo el mundo ya conoce ese cambio, ya conoce esa ley, ya conoce esa actualización. Entonces así pudo haber salido, miren cómo ha salido. La última reforma que tuvo este artículo fue en el 2021, ¿sí? Entonces, nos reconocen que tenemos que pagar al exterior y que sean otra vez, así como los gastos locales, que estén vinculados a las rentas grabadas. Y miren la condición, ¿no? Siempre y cuando hayamos retenido en la fuente. Siempre y cuando hayamos retenido en la fuente. Hasta ahí me salto al artículo 48. Bueno, al 39. Luego al 48. Si yo estoy pagándole a alguien afuera, queridos alumnos, ¿es alguien que reside en el país o que no reside en el país? ¿Que vive en el país o que no vive en el país? Obvio, no, no viven. Si está afuera es porque no tiene una oficina aquí en el Ecuador. Entonces, los ingresos de los no residentes pagarán la tarifa para sociedades sobre ese ingreso gravable. Si hacemos un pago al exterior, porque vamos a pagarle a ese ingeniero que venga a actualizarnos ese software, vamos a pagarle a ese técnico para que venga a hacernos una instalación, etcétera, etcétera. El que paga al exterior, la compañía, la nuestra, en el ejemplo que estamos hablando, le debe retener el 25%. ¿Por qué le debe retener? Aquí lo dice, el impuesto será retenido en la fuente. Y esa es la generalidad. Porque si estamos pagando a alguien que está domiciliado en un paraíso fiscal, la tarifa ya no es el 25, sube al 27%, perdón, al 37%. Entonces, son pequeños puntitos, queridos alumnos, que en gastos deducibles, rentas revisa, revisa y revisa. ¿Qué pasa si en el requerimiento de información a la empresa del caballero Edgar Argüello, presénteme lo que usted presentó en el anexo, en el informe cumpliendo tributario, en el anexo número 8, el reporte de sus gastos al exterior? Y don Edgar Argüello presenta toda la información de los pagos, pero no retuvo gasto no deducible. Presenta la información y 2021, por ejemplo, Panamá todavía era paraíso fiscal en el 2021, se reporta un pago a Panamá. ¿Cuánto le retuvo? El 25. Glosa. ¿Por qué? Porque se debía haber retenido el 37%. ¿Y cuánto retuvo? El 25%. Rentas va a glosar la diferencia de lo que no se retuvo, ese 12% de ese pago al exterior. Simple y sencillamente porque no retuvo. ¿Ok? Si van teniendo inquietudes y dudas en este tema que es relativamente nuevo, por favor, realícenla con toda. Yo prefiero ir bastante despacio y que queden los conceptos bien claros a estar corriendo y hagamos rápido el ejercicio. No, yo prefiero que ustedes tengan bien claros los conceptos. Voy a regresar al artículo 13 para seguir viendo lo que leyó don Sergio. Entonces, siempre que efectuemos la retención en la fuente. ¿Sí? Sin embargo, miren que la ley habla de que hay gastos que se mencionan a continuación, los cuales no se retienen en la fuente. Otra vez, la norma por lo general nos da algo general con cierta requisito y también nos da algo específico. ¿Qué pagos son deducibles al exterior pero no los retenemos? Por ejemplo, las importaciones de bienes. Ojo, dice de bienes, profesor. Es decir, cuando importo y viene por aduanas, en barco o en avión, viene por aduanas, aduanas nos liquida. Esos pagos que yo le hice a mi proveedor del exterior, ¿no le debo retener? Correcto, no le debe retener. ¿Y sigue siendo deducible? Sí, señor, sí, señorita. Serán deducibles y no se someten a retención. Ejemplo, los pagos por importación de bienes. Profesor, ¿y qué pasa con la importación de servicios? Como la norma no lo dice,
Es un pago al exterior y yo debo retener sobre ese servicio que voy a importar. Pregunto, ¿los servicios pasan por aduanas? ¿Sí o no? Obviamente no, ¿verdad? Un intangible no va a pasar por aduanas. Entonces, no vamos a tener el soporte de la liquidación aduanera, que es un documento válido cuando importamos bienes. Entonces, ¿cuál va a ser el soporte documental? También pregunta de examen. Soporte documental en la importación de servicios para la compañía. Nos vamos al artículo 70. Nos habla de declaración, liquidación y pago del IVA en servicios importados. Me salto al tercer párrafo. Estimado Sergio, ¿puede volver a leer, por favor? Lo asombrado, ¿verdad? Ujú. En el caso de importaciones de servicios, excepto en el caso de servicios digitales cuando exista un intermediario en el proceso de pago, el IVA se liquidará y pagará en la declaración mensual que realice el sujeto pasivo. El adquiriente del servicio importado está obligado a emitir la correspondiente liquidación de compra de bienes y servicios y a efectuar la retención del 100% del IVA generado. Se entenderá como importación de servicios a los que se presten por parte de una persona o sociedad no residente o domiciliada en el Ecuador a favor de una persona o sociedad residente o domiciliada en el Ecuador, cuya utilización o aprovechamiento tenga lugar íntegramente en el país, aunque la prestación se realice en el extranjero. Gracias, querido Sergio. Vamos leyéndolo bloquecito por bloquecito. El que compra el servicio está obligado. No es que si yo quiero, queridos alumnos, está obligado. Si me obligan a emitir la liquidación de compras y cuando rentas me pida y yo no le presente la liquidación de compras, ¿qué va a pasar? Gasto no deducible porque no está soportado en un comprobante de venta válido. Y debo efectuar la retención del 100% del IVA generado. ¿Ok? Y de hecho, esta partecita nos define, este párrafo nos define. Se entenderá como importación de servicios a los que se presten por parte de una persona o sociedad no residente en el Ecuador, alguien de afuera, natural o jurídica, a favor de quién. Ese servicio me lo brinda a favor de nuestra compañía y la utilización de ese servicio o aprovechamiento sea aquí en nuestro país. Claro, lo estoy contratando para que me haga una actualización de, de la planta de producción, de la capacidad de la planta de producción, un nuevo software, etcétera, etcétera. Él puede venir físicamente, hace el trabajo, lo puede hacer de manera remota. Eso también es una importación de servicios. Y la utilización debe estar íntegramente en el país, aunque la prestación se la haya realizado en el extranjero, vía remota. ¿Sí? Cumpliendo todos esos preceptos, es importación de servicios. Y ustedes dirán, profesor, pero ese artículo habla del IVA, ¿dónde habla impuesto a la renta? Lo que queremos ver es que aquí nos dice que hay que emitir una liquidación de compras. ¿Ok? Si nos dice que hay que emitir una liquidación de compras, vámonos al reglamento de comprobantes de venta. Y el reglamento de comprobantes de venta que nos dice, primero, cuáles son los comprobantes que acreditan la transacción de bienes, liquidaciones de compras. Punto número uno. Punto número dos, sustento de costos y gastos. Para sustentar costos y gastos del comprador de bienes o servicios, para determinar y liquidar el impuesto de la renta. Ahí recién caemos en cuenta nosotros. Se consideran como comprobantes de venta válidos los determinados en el reglamento. Todos. Todos los comprobantes sustentan costos y gastos. Y aquí viene la especificación, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el mismo y permitan identificar de manera precisa al comprador o beneficiario. Entonces, profesor, la empresa de nosotros se encuentra en una disyuntiva, me pregunta la señorita Salvatierra. Estoy importando un servicio. ¿Cómo lo sustento documentadamente para que cuando esos del SRI me vayan a revisar después de un par de años no me vayan a enviar ese gasto como no deducible? Emita la liquidación de compras, le sustenta costos y gastos y listo. Profesor, estoy importando bienes, ya no servicios.
nos vamos acá arribita, en otros documentos complementarios, perdón, en otros documentos autorizados, ¿sí? O otros documentos autorizados, los que emita la Superintendencia de Compañías, las instituciones financieras, los boletos o tiquetes electrónicos de pago, las guías o cartas de porte aéreo, los documentos emitidos por las instituciones del Estado, nos abre un abanico gigante. El municipio, cuando nos entrega ese papelito que no sabemos qué mismo es, pero ahí nos está diciendo recibo de pago por eh, la tasa municipal de habilitación de espacios públicos, la pagamos. Ya, ese papelito es soporte de gasto, del gasto deducible. Y aquí lo que quería llegar, declaración aduanera, gasto deducible. ¿Sí? Gasto deducible. Y como vimos, regreso a sustento de costos y gastos, me va a soportar los comprobantes válidos en el reglamento. ¿Y cuáles son los comprobantes válidos? Facturas, notas de venta RIMPE, liquidaciones, tiquetes, boletos de entrada de espectáculos públicos y los otros autorizados que acabamos de leer. Instituciones financieras del Estado, las cartas de porte aéreo, los pasajes aéreos, etcétera, etcétera. Ok. Y también decía que sean válidos y que cumplan los requisitos que establece el reglamento, esta partecita, y que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento. Por esa razón, queridos alumnos, las facturas del exterior, sea que estemos importando bienes o sea que estemos importando servicios, no valen, mis queridos alumnos, no valen. Si ya están trabajando y están en la parte contable o están próximos a trabajar, ojo con eso de ahí, ganen puntos con sus jefes. Esos comprobantes que me emitan afuera no valen. Profesor Javier, así diga invoice, esté la descripción en inglés de lo que estamos importando, el servicio que nos están brindando, que esté el valor, esté el tax, no vale. Por esa razón, entre comillas, se la canjea. Si son bienes, aduanas nos entrega la liquidación. Y si importamos servicios, ya vimos que la liquidación de compras es válida. Y un siguiente complemento para quedarnos muy bien explicaditos esos gastos al exterior, cómo debemos soportarlos, vámonos al artículo 13 del reglamento de comprobantes de venta. Las liquidaciones de compras se van a emitir en las siguientes adquisiciones. A. Servicios prestados en el Ecuador o en el exterior por personas naturales no residentes en el país. Ahí está el punto medular del asunto. Contratamos a un extranjero no residente, le emito liquidación de compras. Profesora, así nos entregue ese invoice, así nos entregue lo que nos entregue. El soporte está en la liquidación de compras. Pregunta de examen. Si contratamos en el exterior a una sociedad que no posee domicilio aquí en el Ecuador, liquidación de compras. Y miren que en las naturales hay que detallarle el nombre, apellido y el número de identificación, el que sea. En la liquidación de compras en el sistema está habilitado para que ese número del exterior sea alfanumérico, porque no va a tener, no va a tener nuestra misma estructura el número de RUT. Lo mismo en los anexos, ¿no? Ese campo de identificación de comprobantes del exterior queda abierto para que uno le ingrese el valor que sea. Y si es una compañía que estamos contratando en el exterior, hay que identificarlas con su nombre o razón social. Entonces regreso a conciliación. Esos gastos no deducibles en el exterior deben estar soportados, deben realizarse la retención correspondiente. Regreso en cambio ahora al reglamento, a la ley de régimen tributario interno. Si lo encontrara fuera el éxito, creo que no lo abrí. Y no es excusa, queridos alumnos, a ese punto quiero llegar, no es excusa
En- Ok, Sergio, dile a cualquier familiar que trabaje como contador en una empresa, dile que te añada como que ahí recibes tu sueldo, solo es como que te dejen asignar como que estás en el rol de pagos aunque no te paguen nada y ya vuelves a pagar comisiones en tu vida y vuelves a pagar comisiones en tu vida. Ok, usted se refiere, querido Sergio, para que una persona conste como afiliada al IES sin que esté trabajando. En ese sentido de su consulta, querido Sergio. Lo que se suele hacer, las comisiones interbancarias. No, 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 para nada. No, ahí sí, no, para nada. No, no, realmente ahí sí no sé en qué se sustentan, pero ese tipo de transacciones, mm, no, no le veo, eh, no le veo ningún asidero legal para eso de ahí. ¿Ok? Igual, termino la clase, igual mañana trato de consultarlo con algún ex compañero del SRI, o no, perdón, bueno, sí, es un ex compañero, pero él justamente está trabajando en la super de bancos y le voy a hacer la consulta a él. Y ahí cuando me responda, yo le envío por correo la respuesta. Entonces, lo que yo les indicaba, queridos alumnos, no es justificativo para que sea deducible. Nos olvidamos de retener, Javier, o no sabía que tengo que retener, o la típica, no. Pero si rentas no me han notificado como agente de retención. La respuesta a ese tipo de observaciones está aquí. Los que no hayan sido designados como agente de retención deben retener únicamente en las siguientes condiciones o en los siguientes casos, cuando distribuimos dividendos, cuando pagamos al exterior. La glosa que rentas vaya a obtener en ese proceso, de seguro va a tener su sustento jurídico en todo lo que más o menos hemos estado viendo y en este artículo 92. No es excusa de que porque no soy agente de retención, no retuve por pagos al exterior. Debe retener. Y como vimos el artículo 13, son deducibles si le practicamos la retención. Profesor, entonces, regreso a conciliación. En esta utilidad del ejercicio, aquí, el valor que me haya dado, yo incluí a propósito $120,000 por pagos al exterior porque pagamos al exterior. Y esos 120,000 no les hice retención. ¿Yo debo ponerlos acá? La respuesta es sí, debe ponerlos ahí. Pero profesor, ¿y si no lo pongo? Usted se juega el riesgo de que cuando rentas le revise, de seguro esto se lo va a glosar, de seguro. Ese pago al exterior. ¿Dónde pagó? A Estados Unidos. Con Estados Unidos no hay ni convenio para evitar la doble imposición. 25%. Y si no existe esa retención, rentas le va a glosar, ¿sí? Y otra vez, ¿qué efecto financiero en el flujo de la compañía? Rentas, ese efecto es del 25% sobre este monto. Es decir, la compañía va a tener que pagarle $30,000 de impuestos al Estado por no haber retenido en su momento. Entonces debemos retener. Y si retenemos, mis queridos alumnos, para complementar la idea, estos 30,000, ¿dónde van a aparecer? En el formulario 103, en la sección de pagos al exterior. En la sección de pagos al exterior. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que nosotros recordemos los 6 criterios para que el gasto sea deducible, tanto en la norma, en los pagos locales como en los pagos al exterior. Repito, tanto en los pagos locales como en los pagos al exterior.
No les envié, así como aquí les estoy poniendo las bases legales, no les envié que ustedes pongan esto de aquí con bases legales, ¿verdad? En ninguna tarea, ¿no? No, profe, no nos ha pedido. Ya, ok. Para que ustedes calienten motores, les voy a cargar esta tareita ahora en la noche o mañana en la mañana para el miércoles, es rapidito. Así hagan una tablita, condiciones para que el gasto sea deducible, y aquí ustedes vayan detallando la base legal, ¿sí? Y el miércoles la revisamos, ¿sí? Aquí ya les he ayudado con dos bases legales, ¿ya? Les quiero mostrar, antes de finalizar la sesión de hoy, eh, una conciliación tributaria de una compañía. Esto es una declaración que ya fue presentada. Y miren, la compañía llega a una utilidad del ejercicio de 1.534.810.45. Esto es utilidad contable. Utilidad contable. La utilidad del ejercicio. Hasta ahí, mis queridos alumnos, hasta ese casillero, nada es tributario. Nada es tributario. Todo es contable, todo es administrativo, etcétera, etcétera. Todo es contable. ¿Ok? Quiero que nos peguemos el salto a la utilidad gravable. 2.495.496,92. Esto se llama utilidad gravable. ¿Sí? Solo para efectos de comparar. De utilidad contable de 1.000.000 pasamos a 2.500.000 prácticamente. Casi 1.000.000 más si ustedes se dan cuenta. De utilidad contable a utilidad gravable. Se aumentó la base imponible. Se aumentó la base imponible. Y eso que la conciliación arranca de esta utilidad, se resta la participación de trabajadores, se resta los ingresos exentos que haya tenido se le suman los gastos no deducibles, se hace el cálculo para generar para detallar los ingresos exentos atribuibles a ingresos no objeto de la renta. Eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Eh, Tuvo impuestos diferidos. Aquí hay una generación de diferencias temporarias para desahucio, 1.315.000. Aquí está el grueso, ya ahí está bien. Hubo una reversión de diferencias, las reversiones se restan, las generaciones se suman. Aquí también hay otros impuestos diferidos y claro, por eso llegamos a esta utilidad gravable, ¿no? Por eso llegamos a esta utilidad gravable. Miren el impuesto a la renta causado, 623.874,23. 623.874. Eso obviamente debe ser el 25% por este monto. Ajá. ¿Ok? Entonces, otro punto que debemos tener, y con eso voy cerrando la idea, es que este proceso de pasar, ¿verdad?, de la utilidad contable a la utilidad gravable, que ya sabemos que se llama conciliación tributaria, es un proceso dinámico, dinámico entre cada año y dinámico entre ejercicios fiscales. ¿Qué quiero decir esto de aquí? Que no siempre vamos a tener el mismo resultado año tras año. No siempre vamos a tener el mismo resultado año tras año. Eso va a depender de conformidad con la estructura tributaria que tuvo la compañía en cada ejercicio fiscal. Y obviamente, ya en este caso en particular, estas generaciones, que le vamos a poder ir poniendo así colorcitos, estas generaciones en su momento van a reversarse. Estas generaciones en su momento van a reversarse cuando ya se efectúe el desembolso y obviamente en ese año en el que se produzca el desembolso, eh,
se convierte en gasto deducible. Al convertirse en gasto deducible, me disminuye la base imponible y pago menos impuestos. Entonces, un poco como que recupero el impuesto que pagué años atrás y ese es más o menos el concepto de impuestos diferidos. Sin embargo, más allá de esas generaciones que, bueno, la norma lo establece, sin embargo, pues aquí sí hay algunos puntos a mejorar, ¿no? O mejor dicho, al menos uno, estos $350.000 de gastos no deducibles locales. A mejorar, mejor control, eh, revisiones periódicas, eh, capacitación al personal, que exista un control de cada pago que se está haciendo para en la medida de lo posible ir pagando menos de ese valor, ¿no? Porque ya vimos el impacto económico de ese gasto no deducible. 349.848,65. ¿Cuánto le vamos a pagar al Estado ecuatoriano por esto aquí? Este monto, ¿no? $87.000. ¿Sí? Que bien puede servir para cualquier otra actividad de la compañía en el siguiente año. Pero ya se lo estamos pagando al Estado ecuatoriano, ¿no? Se lo estamos pagando al Estado ecuatoriano. Y bueno, ahora sí para finalizar, miren, esta liquidación termina con los 623.000 a pagar, pero esta compañía tuvo 1.700.000 en retenciones, ¿sí? Tuvo un crédito tributario de impuesto a la salida de divisas, entonces el saldo a favor es 3.628.000. 3.628.000. 1.707.253,19 y 2.545.532,20. Espero no haberme confundido en los números. Entonces, claro, sería esto, menos esto. 3.628.911 saldo a favor. ¿Ok? Y para finalizar, ese saldo a favor, ¿cuántos años lo podemos pedir? ¿O hasta qué tiempo yo puedo pedirlo? Artículo 47 de la ley. Lo podemos pedir hasta luego de 3 años, tomen nota, pregunta examen, 3 años de haber presentado la declaración. 3 años podemos pedir esos 2 millones y pico que tenemos de saldo a favor. ¿Ok? Ya. Entonces, querido Sergio, voy a averiguar su inquietud y cualquier cosa les estoy comunicando. Entonces, estén atentos que les subo esa pequeña tarea, ¿verdad? Para que ustedes la puedan presentar la próxima clase. Listo, mis queridos alumnos, si no tienen ninguna otra inquietud, nos vemos Dios mediante el miércoles, ¿ok? Pasen bonito, un placer haberlos visto.